¿Tembló y no te enteraste? ¿Te quedaste con las dudas de qué pasó? No te preocupes, soy Javier Ojeda. Y yo soy Sebastián Carrasco y hoy te ayudaremos a sobrevivir en este vibrante planeta. Porque sabemos que tal como aquí, siempre y en todos lados, está temblando. Hola a todas y todos, bienvenidos a este primer capítulo de Está Temblando. Estamos muy contentos de iniciar este nuevo podcast y acá estamos junto a Sebastián. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola Javier, bien, bien, ¿y tú? Aquí estamos pasando la primavera por acá en las Europas, pero todo tranquilo. Esperando en verdad que llegue la primavera porque puro que llueve por acá. Pero con todas las ganas de conversar y hablar de terremotitos, de sismos y de todo lo que respecta en torno a la sismología. Por eso te iba a preguntar, de hecho, o sea, yo igual ya sé, pero para que les contemos un poco a nuestros auditores, quería que nos contaras de qué vamos a hablar hoy día. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Sí. O sea, yo tengo claro que el podcast es para hablar de terremotos, ya no me queda duda, pero ¿qué nos convoca hoy día? Bueno, Seba, para que todos nuestros auditores se enteren, hoy día el tema principal de nuestro capítulo es los muchos años de terremotos. Los muchos años. Sí. Años. Y específicamente en Chile. O sea, hoy día en realidad vamos a tener un invitado de lujo. Vamos a tener ni nada más ni nada menos que a don Héctor Mazón, el jefe de la Oficina de Análisis del Centro Sismológico Nacional. Una persona con unos años de trayectoria que, ni te cuento. ahí vamos a conversar con él. Realmente muchos años, realmente. No, toda una celebridad. Claro, toda una celebridad en el mundo de la sismología. Y nos va a contar un poco los secretos detrás del desarrollo de la sismología en Chile. ¿Realmente los secretos? El lado B. El lado B de cómo se ha ido dando la sismología en Chilito. Claro. Buena. Pero ¿sabes qué? Antes de hablar con don Héctor Mazón, hablaremos un poco de lo que ha pasado esta semana en el mundo de los terremotos. Primero le vamos a traer un trabajo, un paper sobre la popularidad de grandes terremotos chilenos. Y además, ya que estamos cerca de la fecha, ¿no es cierto? Ahí conmemorando un poco. Pleno mayo. Hablaremos un poquito del terremoto del Cristo de Mayo. ¿Sí? El famoso Cristo de Mayo, claro. El famoso amerita, Cristo ¿no? de Mayo. Sí, amerita. Hay una cantidad de mitología y de cuento detrás que... Todo un mundillo lo que es. Sí, uno nunca deja de aprender. Pero bueno, para comenzar, Seba, tú nos traes un tema, ¿no? Otro tema aparte de los que ya mencionaste. Sí. Bueno, la idea, como les comentábamos, es hablar de sismología y hablar de lo que está pasando en Chile y en el mundo, ¿cierto? Y yo creo que ya varios notaron, hace un par de semanitas atrás, que hubo varios temblores en Chile central, en zona centro, se sintieron en la región metropolitana, en Valparaíso, en O'Higgins y sobre todo en la zona de Navidad, ¿cierto? En Sexta Costa, como dirían por ahí. Sexta Costa. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó que tuvimos un enjambre sísmico. Un enjambre justo al frente de donde está Navidad, en el borde con la región de Valparaíso. Sí. Y tuvimos más de 100 eventos, más de 100 sismos en menos de, o concentrado, digamos, en unos 4 o 5 días. Así de potente estuvo la cosa. Claro, más de 100 sismos registrados por el Centro Sismológico Nacional, ¿no es cierto? Claro, por la Red Sismológica Nacional. Quizá hubo sismitos más pequeños que no se pudieron registrar, eso siempre pasa, ¿cierto? Pero al menos los que se registraron, en este caso, el Centro Sismológico Nacional reporta sismos de magnitud sobre 2.5, así que sobre 2.5 podemos decir que hubo más de 100 sismos en menos de una semana. Imagínate. Menos de una semana. Oye, ¿y cuándo comenzó esto? Esta cosilla comenzó el 19 de abril. Sí, el 19 de abril con un sismo de magnitud 5.2. Empezó ahí por cerca de la medianoche e hizo sacudir a toda la zona de Navidad, Algarrobo. Recuerdo esa medianoche. La recuerdo. Y Santiago también, claro, se sintió por allá. Sí, acá se sintió. Sí,
el sismo de mayor magnitud no fue ese, fue otro que vino ¿no? después. No. Fue otro que vino después, un par de días después, un sismo de magnitud 5.3, el 21 de abril. De hecho, claro, esta cosa comenzó el 19, pero los días que hubo mayor sismicidad fue entre el 21 y el 22 de abril. Ahí hubo más de 50 sismos en menos de 2 días. Oye, Seba, ¿y por qué ocurre este fenómeno tan extraño? O sea, dijiste que comenzó al frente de Navidad, pero ¿qué es al frente de Navidad? Digamos, son sismitos que están al frente en una de Navidad. falla, están entre algunas placas. Sí, pues lo que pasa es que toda esta sismicidad se asocia a esta cosa que siempre nos cuentan como en la tele, ¿cierto? El contacto de placas entre la famosa placa de Nazca y la placa Sudamérica. Entonces, justo donde estas placas están chocando, ahí donde están haciendo contacto, ocurrió toda esta sismicidad. Y uno se preguntará, bueno, ¿y por qué lo llamamos enjambre, cierto? El enjambre sísmico. Bueno, los enjambres sísmicos se caracterizan porque no existe un sismo de magnitud importante, no existe un sismo principal, ¿cierto? Típicamente, no sé, cuando tenemos un terremoto grandote como el del Maule del 2010, tenemos un terremoto grande y después vienen las réplicas, ¿cierto? Pero en este caso no hubo un terremoto principal. Digamos que hubo cerca de 3, 4 eventos de magnitud 5 punto y algo, que digamos para efectos sismológicos de ellos eso es muy parecido, prácticamente iguales, y después hubo varios eventos de magnitud 4.5, entre 4 y 5 en general. Entonces todo esto, eventos de magnitudes muy similares ocurriendo en un periodo de tiempo muy acotado, dijimos que fue en menos de una semana. Pues menos una semana, sí. Claro, no fue nada. Y en un área muy, muy, muy acotada también. Esto fue, claro, tú Javier decías al frente de Navidad, bueno, decíamos al frente de Navidad, y literalmente en el océano, al frente de Navidad, en una zona, en un parche muy chiquitito, en un área muy chiquitita. Entonces, cuando se concentra la sismicidad muy similar en un área muy acotada y en un periodo de tiempo muy acotado, a eso lo llamamos el enjambre sísmico. Mira, Seba, yo aquí estoy viendo unos mapitas del centro sismológico que están disponibles online, ¿no es cierto? Y dice que estos enjambres ocurrieron más o menos 50 kilómetros al oeste de Navidad, para que ahí la gente tenga una referencia. Claro. Sí, más sí, o menos. Uno dice al frente de Navidad y claro. puede ser en Isla de Pascua casi. Sí, pero para que vean que no es tanto en realidad. No es tanto. Buen punto, 50 kilómetros. Sí, y además, bueno, ya comentamos que somos bien tuiteros para nuestras cosas, y yo vi ahí algunos hilos donde mencionaban un trabajo que estudió esta sismicidad, algo recurrente en Navidad, ¿no es cierto? ¿Qué tienes de eso? Buena pregunta. Esa pregunta la va a responder la subsecretaria Daza. Contacto telefónico. Claro, contacto telefónico. No, tienes toda la razón, querido Laviedej, Javier. Sí, porque Carla Valenzuela, ella es estudiante de doctorado ahora en Alemania, pero hizo su magíster en la Universidad de Chile, en geofísica. Ella estuvo estudiando ya esta zona, o había estado estudiando qué es lo que pasaba ahí, porque pasa que este enjambre sísmico que tenemos no ocurrió solamente ahora, ya había ocurrido años antes, y no solo un año antes, sino que había ocurrido varios años antes y varias veces. De hecho, según los registros, como dices tú, uno puede meterse a la página del Centro Sismológico Nacional y si uno busca, uno encuentra que esto ocurrió en 2001, el 2004, el 2008, 2012, 2014, 2017, 2018 y ahora. Entonces es algo efectivamente recurrente. Sí. Mira tú. Pero lo que encontró Carla en su artículo, con más colaboradores, por supuesto, en general así se trabaja en la ciencia, ¿cierto? Siempre colaborativo. Siempre colaborativo. Encontraron que esto estaría asociado a un fenómeno relacionado a, digamos, como la inyección de fluidos, ¿cierto? Entonces, lo que hacen estos fluidos
este contacto que hay entre la placa de Nazca y la sudamericana es un contacto ahí bien estrecho, bien apretado, pero a veces lo que pasa es que entran fluidos, pasan fluidos por ese contacto y esos fluidos hacen que aumente la presión en esta zona. Entonces es como que, ¿cómo decirlo? Como que uno se estresa cuando, cuando uno como que entra ahí, está ahí súper estresado y después los fluidos serían como la gota que rebalsó el vaso, por decirlo así. Sí, qué buena analogía. Claro, entonces, de hecho, son gotitas. Son gotitas que, literalmente, claro, las gotitas que rebalsaron el vaso y hacen que la presión en esta zona aumente. Entonces, tal como cuando uno se estresa y llega la gota que rebalsó el vaso, aquí es lo mismo. Entraron estos fluidos, hicieron que esta zona aumentara la presión y viene la sismicidad. Empieza todo este fenómeno de alta sismicidad. Entonces, y por eso ha sido tan recurrente. Claro, porque en el fondo como que la zona se empieza a... O sea, imagínate uno cuando está estresado y empieza a tirar patas para todos lados y se enoja y tira, bueno, levanta de todo. De todo. Aquí sí. es un poco lo mismo. Hubo como un aumento. Los terremotos también tienen sus propias personalidades. Claro, sí. Entonces la forma en que se comporta esta zona cuando hay una inyección de fluido es así, con una alta tasa de sismicidad, en forma de enjambre, diríamos nosotros. Oye, qué buena. Sí, Oye, ¿y esto se ha observado en alguna otra zona o no? Digamos, a lo largo de Chile, porque me imagino que igual es un fenómeno común en el mundo. Sí. Sí se ha observado antes. Bueno, como te decía, pues se observó antes aquí mismo en Navidad. No era algo que haya pasado este año nomás, pero también ha pasado en otras zonas. Bueno, en algunos casos se ha observado que los enjambres desencadenan terremotos. En algunos casos, como en Iquique en el 2014 o en Valparaíso el 2017, que desencadenan terremotos de mayor magnitud. Pero la mayoría de los casos, yo diría, no pasa eso. De hecho, por ejemplo, claro, en Iquique desencadenó un terremoto, pero antes hubo otros enjambres en esa zona que no pasó nada. Entonces, claro, y uno dice... sí, tienes toda la razón. Igual la gente como que no se acuerda mucho de los enjambres. Y cuando ocurre este tipo de sismicidad es como, chuta, se va a venir el gran terremoto, porque en verdad recuerdan al gran terremoto que pasó después de estos enjambres. Pero hay muchos otros en los que simplemente no pasa nada. Y eso yo diría que es un buen porcentaje. No sé si hay un trabajo que haya reportado como cuál es el porcentaje de enjambre. Estaría bueno investigar eso. Creo que nos falta investigar por ahí y se los vamos a traer en los próximos podcasts. Vamos a leer un poco más. Sí, pero que yo sepa no hay mucho. No hay mucho. Oye, y ¿sabes qué? Lo otro que pasó, bueno, con toda esta sismicidad, la gente también se acordó de la falla de Pichilemu. ¿Tú te acuerdas que para el 2000? Mira, sí, la falla de Pichilemu, tú sabes, en este tema. Tú eres el sabes experto que yo me ubico para esos lados. Sí. Entonces la gente Hombre de la casa. Claro, se acordó de la falla de Pichilemu. La falla de Pichilemu generó ese terremoto que yo creo que varios se acuerdan. Cuando el señor Piñera está haciendo el cambio de mando, vino un terremoto bien grandote. Entonces, ese terremoto fue debido a la falla de Pichilemu. Entonces, mucha gente se acordó de esta falla y que quizás podía estar asociada a esta falla, pero la verdad es que estos sismos no tienen nada que ver. La sismicidad que está ocurriendo en Navidad no tiene nada que ver. Como decíamos, esto de Navidad ocurre en el contacto entre las placas, y lo de la falla de Pichilemu es una falla que está al interior de una placa, que son dos mundos. Bueno, uno puede crear ciertas relaciones entre ellos, hay una interconexión, pero son mundos distintos al final. Ocurren en distintos lados, digamos. ¿Cierto? De hecho, ¿sabes qué? Me vino a la mente un trabajo reciente que publicaron el grupo de la Universidad Austral, donde hicieron un catálogo de fallas corticales en Chile. Un trabajo muy interesante, y claro, la falla de Pichilemu es una de esas fallas corticales o superficiales, digamos, que también puede generar terremotos bien grandes, ¿no es cierto? Sí, de hecho uno lo puede pensar que la falla de Pichilemu como
como la famosa falla de San Ramón. Yo creo que la falla de San Ramón es como la falla más popular de las fallas corticales. Digamos, las fallas corticales, yo creo que vamos a hacer un podcast sobre los tipos de fallas y Vamos a tipos de invitar ahí sismo. Sí, a un buen geólogo que nos hable sí, sobre las fallas corticales. seguro que sí. Pero así como en simple, las fallas corticales son todas esas fallas que están dentro de la corteza, ahí como en superficie, que son Exacto. distintos a esta cosa que está pasando en Navidad. Así que, pero no, nada que ver, son dos cosas distintas. No es la falla de Pichilemu, para que quede claro. Súper. Así que eso pasó, pues Javier, eso pasó, Eso pasó. pero no sé, la pregunta es, yo creo que una de las grandes preguntas era qué venía ahora. Porque Claro, la la pregunta que queda gente, en el tintero. sí, la gente quería saber si es que venía algo más grande. Siempre esa es la gran pregunta del millón. Y la verdad es que falta harta investigación. Nos falta, no sabemos nada. Esa es la verdad. Creemos que lo sabemos todo, pero en verdad no sabemos No, nada. para nada. No, como decíamos pues, antes, hay casos en que estos enjambres han gatillado terremotos grandes y hay otros casos, muchos otros casos, donde no ha pasado nada. Entonces, lamentablemente todavía no entendemos bien cuál es el fenómeno detrás. Así que no podemos, es muy difícil, bueno, es imposible predecir los terremotos, ya sabemos, es bien popular ese dicho, pero aunque ocurra un enjambre no podemos tener más o menos certeza de lo que vaya a venir, ¿cierto? Así Oye, que, Seba, pero ¿y cómo? Claro, podemos decir que no sabemos nada, pero ¿hay alguna forma de saber un poco más? Digo, ¿qué nos está faltando? buena pregunta, igual. Eh, bueno, la forma de investigar estas cosas para uno que trabaja en la sismología, ¿cierto? Es observar. Nosotros vivimos de las observaciones. ¿Y a qué nos referimos con observaciones? A registrar. Entonces queremos registrar cómo se comporta la Tierra ante estos fenómenos. Entonces, lo que necesitamos en el fondo es más redes de observación. Y esto incluye los sismómetros, que son, digamos, los que miden la velocidad del suelo, ¿cierto? Cuando el suelo tiembla. Acelerómetros, que también miden un poco lo mismo, pero la aceleración, y los GPS también, porque es un fenómeno tan nuevo que estamos tratando de entender. Bueno, quizás no es nuevo en cuanto a su naturaleza, pero en la forma de entenderlo es bastante nuevo. Entonces tenemos que tratar de mirarlo por todos los lados Por posibles. todos lados. Sí, así que eso es lo que debería venir pronto. Yo creo que Siempre es bueno tener muchos diferentes estaciones en realidad para poder analizar bien estos terremotos y, digamos, darle una mirada de cerca, ¿no es cierto? sí, de seguro, porque o si no, probablemente estamos perdiendo mucha información si es que no es lo mismo mirar algo en detalle que mirarlo, no sé, a cientos de kilómetros. Entonces, y esto es lo que está pasando hoy en día. En el fondo, por ejemplo, este sismo, esto que está pasando en Navidad, la estación más cercana está a cerca de 100 kilómetros, en Pichilemu, por suerte. Pero claro, lo ideal sería estar encimita de donde está esta sismicidad. Pero bueno, ojalá que algún día, ¿no? Ojalá algún día, bueno, probablemente se va a venir un nuevo enjambre en la misma zona, ya que esto Seguro está que siendo sí. tan persistente y esperemos que para ese entonces tengamos una buena red de estaciones ahí mirando fijamente lo que pasa frente a Navidad. Y tú, Javier, ¿qué nos trajiste hoy día? Yo sé que nos trajiste algo. Sí, no, mira, yo me apliqué un poquito y me leí un paper. Me leí un ¿Qué pasa paper, ahí? No, sí, mucho. que salió, bueno, salió el año pasado, en realidad, en ¿Ya? una revista de sismología bien específica y se llama Celebrity Earthquakes. Así de simple. Así de Así, simple, corto. sí. Y Ya. lo escribió una única persona, un Ah, autor ahí ya. gringuito. ¿Sí? Ya. ¿Y sabes qué hizo? Em, Esta persona lo que hizo fue recopilar y analizar tanto los terremotos desde una mirada científica y otra no científica. ¿Cómo sería eso? O sea, me imagino muchas formas de ver un terremoto de forma no científica. Sí, en realidad hay que decirlo con honestidad, el paper está bien sesgado. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Lo que Chuta. pasa es Ya, a que ver. hizo una base de datos recopilando información de diario, de revista, de televisión y Eso buena pega igual.
hizo una buena pega. Y estudiando Sí. cuántas veces se mencionó un terremoto en particular, ¿sí? Que haya ocurrido en los últimos 100 años, digamos. Así que Igual pega de chino, ¿no? Sí. hizo una buena Sí. base de datos. Ya. Pero el tema es que buscó en inglés nomás, po. Entonces, no. Entonces, sus resultados sobre el terremoto más célebre son puros eventos que han ocurrido a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos, en el estado de California. Bastante sesgado. Bastante sesgado. Pues. Sí. Entonces, claro, ahí encuentran unos terremotos famosos en San Francisco, otro en Santa Bárbara, en Northridge. Y claro, pues, esos son los eventos populares para la parte no científica, digamos. Ya. Ya, claro. Los que salen en las películas, digamos. Claro, San Francisco. Y ahí uno se entera de. Ahí uno cacha por qué en realidad todos estos gringos empiezan a sacar películas de Hollywood y la falla de San Andrés y la Roca sale ahí. salvando el mundo nuevamente. No falla. Un grande. Sí, pues y la parte científica, que claro, vamos a ver, es lo más interesante. La que nos importa un poco más, quizás. Sí, es que el tema, hay algo importante que los auditores tienen que entender. Que la parte científica, nosotros escribimos trabajo, artículos científicos en un idioma. Y el idioma en general es el inglés. Entonces, en esa sección, digamos, uno sí puede hacer una buena comparación porque no van a haber solamente terremotos gringos, sino que van a haber terremotos de todo el mundo. Claro. Porque muchos sismólogos estudian terremotos de diferentes partes del mundo. Claro. Y ahí, en esta lista, aparece como el top one, digamos, el terremoto que más ha sido estudiado. El más rankeado. El terremoto de Tohoku del año 2011. Tohoku Oki, claro. Hoy día aprendí que la ciudad se llamaba Tohoku y Oki significa más allá de la ciudad. Mira tú, por eso era Tohoku Oki. No tenía idea, ignorante, pero bueno. Okidoki. Y el segundo evento más estudiado, el terremoto de Sumatra, del año 2004. Uno que también tiene una película que es bastante buena. Deberían ver. Sí, Lo Imposible, ¿no? Creo. Sí, creo que se llama Lo Imposible, donde trabaja Obi-Wan Kenobi. Yeah. Manso crossover. Manso crossover, sí. Y estos dos eventos son terremotos magnitud mayor a 9 que han ocurrido en los últimos 20 años, digamos. Ya. Pero también aparecen terremotos chilenos. Eso. Bien. Eso. Sí, ¿Cómo no? Teníamos que estar. Sí. Y ahí estamos bien rankeados, la verdad. Como siempre hay un chileno. Los terremotos que más han sido estudiados. Y en eso están, obviamente, el terremoto del Maule 2010, el famoso 8.8 que ocurrió el 27F. Claro. Después del recital de Arjona. y afectó a toda la zona central de Chile. Después de Bombo Fica también. Nadie se acuerda de Bombo Fica. Nadie se acuerda de Bombo Fica. Es verdad. Y los otros dos terremotos importantes que han sido bien estudiados por sismólogos de todo el mundo son el evento de Illapel del año 2015 que ocurrió en septiembre, con magnitud 8.3, que rompió entre Tongoy y Los Vilos. Curiosamente. Ande, chistoso. A los Bombo Fica. Claro. Y el terremoto magnitud 8.1 de Iquique, Pisagua, que ocurrió el 1 de abril de 2014. Si mal no lo recuerdo. Sí, 1 de abril. 1 de abril. Mira, entonces estamos con top 3 entonces. Tenemos ahí un buen top 3, pues. Sí. Y eso se debe a muchas cosas en realidad. Más que nada a los avances en la red sismológica nacional que ha permitido que tengamos buenos registros de estos eventos grandes. Claro. Y también a las colaboraciones con grupos internacionales. O sea, muchos de estos trabajos han sido liderados por investigadores chilenos, pero también han sido procesos colaborativos con otros investigadores del extranjero, que ven a Chile como un laboratorio natural donde han ocurrido terremotos muy grandes. Y ahí está la clave. Sí. La colaboración. La colaboración y Chile, laboratorio natural. Estamos claros. Hay que sacarle todo el potencial que necesita. Oye, pero igual esto como que escala como con la magnitud, ¿no? Como que si el terremoto tiene mayor magnitud, ¿va a ser como más popular o no necesariamente? ¿Sabes qué? La principal conclusión de este autor,
que hizo el trabajo, es que no en realidad. Porque hay muchos terremotos que, por ejemplo, son corticales y que causaron mucho daño en la región y pueden ser de magnitud 7. Claro. Y tienen muchos trabajos científicos. La Incluso Aquila, más que, por ejemplo, Illapel, claro. O los terremotos en Italia, que son muy frecuentes, Norcia, por ejemplo, el año 2016, que causaron mucho daño y, claro, hay mucha gente que incluso hoy en día sigue estudiando esos eventos. Toda la razón, claro. Sí. Pero ¿sabes qué? No todo es la magnitud, ¿viste? No todo es la magnitud. No todo es magnitud, claro. Exacto. Sí. Pero ¿sabes qué terremoto no está en este listado? El mismísimo terremoto del Cristo de Mayo. Verdad. Buen punto. Y aquí me declaro un total ignorante. No, yo te puedo contar del terremoto del Cristo de Mayo. Es bueno. ¿Es bueno? Sí. ¿Qué se dice del terremoto del Cristo de Mayo? Mira, el terremoto del Cristo de Mayo fue un terremoto que ocurrió en 1647, en la noche. El 13 de mayo de 1647, para ser específico. Entonces hay que pensar que en este tiempo Santiago era chiquitito, súper chico, habían, no sé, como 300 casas nada más. Y era como, digamos, como Santiago Centro, a lo más. Entonces era súper chico. Y vino este terremoto grandote que dejó la embarrada así, ¡guau! Destruyó muchas casas, varias casas, varias edificaciones. Me imagino que botó todo. Sí, lamentablemente muchos fallecidos. Dicen que el terremoto partió así sin mayor aviso. Así llegó, temblor fuerte y chao. No es como, ¿cierto? No alcanzaron a decir está temblando. Claro, no podrían haber escuchado el podcast. No hubiesen entendido nada. No, claro, entonces no alcanzaron ahí como está temblando. No, llegó el remesón de una. Y mira, dicen que de acuerdo a los escritos de la época, porque en ese tiempo ahí sí que no había estaciones sismológicas, pues ahí ya no había nada. 1647. Entonces, ¿cómo lo hace uno? O cómo lo hacen los historiadores, los sismólogos que les gusta más en los sismos históricos, se ponen a ver las escrituras, ¿cierto? Y en las escrituras se dice que el terremoto duró entre 3 y 4 credos. Credos. ¿Y la escritura? Estamos hablando de los... Me acordé de mis clases antiguas de historia. ¿Estamos hablando de los archivos de India? Claro, todos esos archivos, esas cartas que le mandaban como... Porque todo esto era virreinato. Sí. Nos pusimos historiadores. Claro, entonces como que los obispos y la gente del virreinato mandaba cartas a España, al rey de España. Sí. Hostia. Sí, tío. Y ahí le decían, bueno, esta cuestión fue súper fuerte y duró entre 3 y 4 credos. Entonces, si uno se pone a sacar la cuenta, yo no soy muy religioso, esto lo leí por ahí, en un estudio, en un estudio que es de Tamara Aranguiz, de la Universidad de Chile. ¿Cuánto dura un credo? Claro. Sí, entonces ella dice que esto pudo haber sido entre 1, si es que el credo fue rezado así muy rápido, y 3 minutos si es que fue rezado más lento. Pero uno dice, bueno, si viene un terremoto grandote, yo no me voy a poner a rezar lentamente. Entonces, yo creo que fue más tirado a 1 minuto. Sí. Probablemente. Sí. Entonces, la cuestión es que, bueno, después vamos a pasar un poco a la parte de mitología, pero déjame resaltar primero que hasta el día de hoy no hay claridad del origen de este terremoto, ¿ya? Porque, para hacerlo así como bien simple, los terremotos pueden ser, como hablamos, como la falla de San Ramón, pueden ser corticales, ¿cierto? Ocurrir muy cerca de la superficie, pueden ocurrir muy profundos, a 100 kilómetros de profundidad, y esos son los conocidos como intraplaca de profundidad intermedia, o pueden ocurrir también en el contacto interplaca, entre la placa como el enjambre que hablábamos. Como el enjambre de Navidad, claro. Entonces, a grandes rasgos tenemos como esos tipos. Entonces, en la playita, en la costa, bien profundos o cerca de la superficie. Y típicamente uno caracteriza los sismos así. Pero para este caso es difícil saber dónde fue, o sea, o qué tipo fue, porque como no hay registros, uno no sabe dónde fue exactamente, pero además no hay ningún otro como
vestigio o factor que te indique que fue así o asá, o de este tipo o de este otro tipo. Digamos que hay poquitas pistas. Hay poquitas pistas, sí. Pero entonces ahí como que los que les gusta más el tema de la historia empezaron a leer harto, como te decía, y empezaron a revisar, entre ellos, bueno, Marco Cisternas hizo un trabajo interesante al respecto, Udías también hizo un trabajo bien interesante, como te decía, Tamara Aranguis también estudió esto de la Universidad de Chile, y Ujú. así como para dar algunos indicios, las ideas más probables es que esta cuestión fue de estos que ocurren en profundidad, a 100 kilómetros de profundidad. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, esta cuestión no tuvo tsunami, entonces quizás no fue de esos que ocurren en la costa, porque si fue grandote, debería haber producido un tsunami probablemente, pero no hay ningún registro Del eh, tsunami. del tsunami. Entonces está esta otra cosa que decíamos que fue sin previo aviso, ¿cierto? Que Mm. nadie puede decir, oh, está temblando. Entonces eso es súper característico de los terremotos que vienen bien profundos, de los que Claro, vienen porque de 100 kilómetros de profundidad. 100 kilómetros. Sí, porque esos terremotos se sienten harto acá en Santiago, en verdad. Hay varios eventos intraplaca de profundidad intermedia, donde sentimos primero una pequeña vibración, la onda P, y Claro, luego la onda S bien separada. Entonces, como que podemos contar ese número de sí, tiempo. sí, Quizás los que hicieron, en verdad, los credos, quizás esa diferencia de tiempo, ¿te imagináis? también puede A ser. lo mejor interpretamos todo mal. Oh, es posible, es Es posible. posible. Bueno, no sé. Sí. Y lo otro que pasó es que este sismo, bueno, se sintió en Santiago muy fuerte, pero además se sintió como entre, digamos, como entre lo que es ahora la región de Coquimbo y Maule. Entonces era como Pero un área bien grande. Así que uno puede decir, abarca ah, hartos kilómetros, po. claro, varios kilómetros, como 400 kilómetros. Sí, Entonces uno puede decir, eso probablemente no fue algo cortical, no fue algo cerca de la superficie, porque los que ocurren cerca de la superficie en general, el impacto es bien local, es bien cerquita de donde claro, ocurre el un terremoto, área más acotada. un área más Digamos, acotada. solamente Santiago, quizás Claro, Rancagua, los Andes por el claro, norte a lo mejor lo sentía. claro, Pero hasta Coquimbo, sí. Y harto. hasta el Maule era harto. Sí, 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 sí. Así que eso, como, bueno, igual hay otras ideas, uno puede pensar ahora con las teorías nuevas, ¿cierto? Que uno va descubriendo, las ideas nuevas que van naciendo del estudio de los terremotos, uno puede decir, claro, a lo mejor ocurrió en el contacto, no generó tsunami, pero a lo mejor era de los que ocurren como en la parte baja del contacto, que para que la gente tenga una idea es como lo que ocurrió en Valparaíso el 2017. Entonces claro. también podría ser así. Pero bueno, yo creo que van a pasar millones de años, quizás nunca vamos a ver cuál fue el origen del terremoto. Sí, Casi es verdad. prácticamente imposible. Así que lo interesante es que existe aún ese debate de qué tipo de terremoto fue este ¿De qué tipo de terremoto? del terremoto del Cristo de Mayo. Eso es un debate, una Entonces, pregunta abierta todavía. sí, sí, completamente abierta. Ahí el que quiera meterse más, bienvenido sea. Ahí para investigar aún más sobre el origen de este terremoto del Cristo de Mayo. Sí. Súper. Oye, Seba, pero ¿por qué es tan relevante este terremoto del Cristo de Mayo? ¿Por qué Cristo de Mayo? Ajá. Sí. ¿Por qué no Cristo le de llamamos Mayo. terremoto de Santiago nomás? Bueno, también le dicen terremoto de Santiago. Sí, ¿para qué? Ah, ya, muy. De hecho, uno lo busca en Wikipedia, sale como terremoto de Santiago de 1647. Mira tú. Ya, pero en la cultura popular tienes toda la razón. Eh, Se conoce como el terremoto del Cristo de Mayo o el terremoto de Mayo. Y claro, en particular está este famoso Cristo de Mayo. Entonces, ¿por qué? Lo que pasó fue que comentábamos antes que muchos edificios se cayeron. La iglesia de San Francisco en particular quedó en pie y se cayeron algunos muros de la iglesia San Agustín en Santiago Centro, pero hubo uno en particular que aguantó. Y en ese muro había un Cristo, típicamente estos Cristos que se cuelgan en la iglesia, ¿cierto? Crucificado. ¿Para qué voy a hacer el gesto si nadie lo va a ver? Pero Javier Nadie me lo va a puede ver, ver. pero. Javier me puede ver. Y lo que pasó fue que, claro, este Cristo tiene su corona en la cabeza, como corresponde, pero después del terremoto ya tenía, su corona cayó y quedó en el cuello. Entonces, Oh, claro.
Pero el muro quedó ahí intacto. Intacto. Claro, lo único que, digamos, como que afectó el terremoto fue esta corona que cayó de la cabeza al cuello, nada más. Pero el muro quedó impeque. Sí, sí, sí. Entonces, cuenta la leyenda que el obispo Villarroel, que era el obispo de Santiago de ese tiempo, cuando quiso volver a poner la corona en su lugar, subir la corona a la cabeza, volvió a temblar fuertemente. Entonces eso, claro, una réplica, ciertamente. Esto ya no es enjambre como lo de Navidad, esto fue un terremoto principal, bien grandote, al Tiene parecer, sus y réplicas, tuvo parece. sus réplicas ya de menor magnitud. Entonces, pasaba que el obispo Villarroel quería ponerle la corona en la cabeza y venía una réplica. Al parecer esto pasó Mira. como un par de veces, y Y entonces fue dijeron, suficiente para que su pues, hipótesis se corroborara. sí, exactamente. Entonces, de ahí dijo ya, ¿sabes qué más? No le vamos a sacar la corona de ahí, se la vamos a dejar en el cuello, ¿no? En el cuello. Entonces lo que pasaba además es que habían hartas réplicas al parecer. Estaba temblando harto después de este terremoto. Lo cual igual es interesante, ¿eh? Porque Sí. uno típicamente entiende los terremotos intraplaca como que no tienen muchas réplicas. Aunque ahora uno ha visto que hay terremotos intraplaca de estos profundos que sí tienen harta réplica. Entonces, bueno, Sí, ahí es curioso. sí, Ahí es vamos a bien tener otro curioso. podcast de terremoto intraplaca. Sí, 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 sí. Pero entonces pasaba que habían muchas réplicas, la gente obviamente estaba muy asustada, nadie entendía lo que pasaba. Y dijeron, ay, quizás es una buena idea sacar al Cristo de Mayo, porque como aguantó el terremoto, no es menor. Entonces, saquémoslo a pasear y fueron, digamos, como a la plaza, lo que es como la plaza de armas hoy en día. Entonces hicieron esta procesión desde la iglesia de San Agustín, lo sacaron. Por lo que entiendo, lo tuvieron unos días ahí en la plaza de armas, incluso. Y de hecho, por un tiempo se conoció como el Santo Cristo de la Plaza. Sí, eso sí. Ah, mira. Sí, entonces, claro, Oye, para tratar de amainar, de calmar como esta cosa del terremoto, dijeron, ¿saben qué? Yo creo que hay que sacar el Cristo porque Cristo aguantó y vamos, hagámosle una dar un pase. procesión. Sí, 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 sí. Claro, Sí. sacando al Cristo, calman la tierra, esa era la idea. Claro, y uno dice de repente, oh, qué loco, pero en esos tiempos no se conocía nada de los terremotos y obviamente la religión era una cuestión que estaba a flor de piel en la gente. Entonces, y si ves que, no sé, tu Cristo, a quien tú le rezas todos los días, aguantó el terremoto, entonces porque quizás algo raro está pasando. Quizás algo raro está pasando. Claro, Sí, sí, no, sí, sí. mencionar que en ese tiempo los terremotos se explicaban básicamente por una divinidad, ¿no es cierto? Que Cierto, sí, era un castigo divino era castigo que, divino. sí. De hecho, tiene toda una concepción desde los papas que decidieron algunas cosas, cambiaron este mundo como vertical a horizontal. Claro. Es medio raro, ahí podemos hablar un poco Sí. sobre la mitología sísmica, digamos, no sé cómo llamarlo. Claro. Sí. Entonces, bueno, desde ahí en adelante, igual no hay como una fecha muy clara de cuándo empezó como a hacerse ya frecuente, pero de ahí en adelante, todos los 13 de mayo se hacía esta procesión desde la iglesia de San Agustín, se sacaba a pasear el Cristo, ¿cierto? Y con el fin o con la creencia de que sacando al Cristo a pasear, se iban a evitar que vinieran grandes terremotos. Grandes temblores. Claro. Entonces, bueno, esa era la creencia popular. Entonces, en la mitología urbana existe la creencia, existe el mito de que hay 3 veces en las que no se sacó a pasear al Cristo, ¿ya? Y se dice Solo en que 3 ocasiones desde 1630. es que eso es lo que se dice, pues, eso es lo que se dice. Entonces, Ah, ya. se dice que en 1959, en 1984 y en el 2009 no se sacó a pasear al Cristo. Y eso coincide coincidentemente con los terremotos de Valdivia del 60, el terremoto de Valparaíso del 85 y el terremoto del 2010 en Maule, ¿cierto? Puros Pero terremotos que están en la cultura popular. sí, claro. Pero bueno,
señoras y señores, debemos decirle que esto es falso. Lamentablemente, falso. Sí, los únicos años que, bueno, esto fue una investigación de la Universidad Católica, no verificar como fecha por fecha, pero hicieron una investigación en torno a las mitologías de muchos cristos. Hay otros que están relacionados a cosas atmosféricas también, pero en particular, los únicos años en que no se realizaba la procesión fue en 1664 y en 1960. ¿Cachai? Así. Ujú. En mayo de 1664 y en mayo del 1960. ¿Te dicen algo estos años? 1664, no tengo idea. Pero el 60, Muchos años sí, atrás. si no se sacó el 13 de mayo del 60, pucha, coincide con el terremoto del 21 y 22 de mayo del 60, ¿no? Claro, sí. O sea, está diciendo, no se sacó hay un match. Match, total, sí. En el 60, claro, no se sacó el 13 de mayo y 9 días después, 8 o 9 días, porque fue la secuencia, vinieron estos terremotos del sur. Y quedó la embarrada. Pidieron que lo sacaran al tiro y toda la cuestión. Sí. Y de ahí nunca más dejaron de pasear el Cristo de Mayo. Pero fíjate que en 1664 pasó algo similar, porque tampoco la sacaron, y esa vez no fue inmediatamente, pero fue como en octubre de ese año. El corregidor de la época de esa zona, en una de las cartas que escribía, decía explícitamente: parece que se repiten los temblores, indicio manifiesto del castigo de divina majestad. Entonces, wow. Claro, se dice que el corregidor mandó a sacar al Cristo por esto mismo, porque estaba temblando mucho. Quizá era el enjambre de Navidad, que Oye, quizá estaba activo en esa época. Sí. Sí. Qué loco. Así que, no, está todo... Es toda una telenovela lo del Cristo de Mayo. Y uno se preguntaría, ¿cuándo más no se sacó a pasear el Cristo de Mayo? ¿Y cuándo más no se sacó a pasear? El año pasado, 2020, por pandemia. Toda la razón, pues no podíamos salir. Había que pedir permiso. Se supone que cuando tú no sacas, la creencia popular dice que cuando tú no sacas al Cristo de Mayo, el siguiente año viene el terremoto grande. Chan. Chupalla. Y estaban todos en pañales. Aquí estamos en pañales. Tú estás en Alemania, te salvaste. Sí, verdad. Bueno, pero igual. No, pero solo para corroborar, esto es solo creencia popular, no es que sea así. Sí. Bueno, pero este año tampoco se va a sacar. Bueno, cuando ya escuchen el podcast probablemente ya no se sacó, pero se está planificando una procesión vía streaming. Así que, bueno, algo es algo. En este mundo virtual la religión no deja de serlo. Sí. Así que así con el terremoto del Cristo de Mayo. Oye, Javier, y bueno, además, este terremoto de 1647 es uno de los primeros en Chile de los que hay harto registro, así como era escrito, pero hay más o menos harto registro. Estas cartas, ¿cierto?, que enviaban de los obispos, los arzobispos, como sea que les llamen, a la corona en España. Está todo relacionado en ese tiempo. Y bueno, ahí como que uno empieza a cachar que ya se empezaba a configurar de algún modo u otro esto de la observación de terremotos en Chile. Y después, bueno, vinieron otros grandes terremotos como 1730, ¿cierto? En Chile Central, o el 1751. El temido 1730. El temido 1730, sí. El monstruo, claro. Se vienen los 300 años de 1730. Ahí vamos a hacer un especial. Si es que vamos a hacer una especial. Si es que sí. Claro. Y también, bueno, en 1751 en Concepción, y así, pero en general era siempre con estos registros escritos que enviaban como a la corona y a la iglesia. Esos registros medios chaya que en realidad era para que tuvieran algo de fondo, ¿no es cierto? Claro. Es como cuando hoy en día escribe un fondecito y claro, igual se manda sus carriles. Claro, man. Sí. Oye, sí, ahí le avisaban al jefe. ¿Y sabes qué? Hay alguien que se reconoce como, o en realidad no se reconoce, sino que hoy en día la reconocemos
como una de las pioneras en este tema de las observaciones de terremotos. Pero ahí ya no eran como escritos. Ahí ya no era como... Ahí ya no eran como escritos que se mandaban al virreinato y nada por el estilo, sino que era nada más y nada menos que un diario de vida. Mira, ¿Sí? mira. Un diario de vida que escribió Mary Graham. La gran Mary Graham. La gran Mary Graham. Una escritora inglesa que hizo observaciones increíbles del terremoto de 1822 y que los dejó escrito en su diario. El otro monstruo, el de Atacama. El de Atacama, otro monstruo. Hay que hacer puros especiales de monstruos, parece. Sí. Y estos primeros reportes escritos daban cuenta de movimientos verticales después de un terremoto. Ya, eso ya es distinto, claro, porque en los otros ellos decían que se ponían a rezar nomás, pues y eso era todo. Claro, y contaban los credos y así tenían los tiempos, pero no, pues Mary Graham fue más allá. Ella describió cómo se alzó el terreno después del terremoto de 1822. Y fue algo que posteriormente observó Darwin con el terremoto de 1835 en el sur de Chile. Sí. Y esto igual tiene como un lado B, tiene como una historia bien machista en realidad. De seguro, en esos tiempos... En esos tiempos, imagínate que Mary Graham llegó con unos escritos a Inglaterra diciendo que observó esto y la trataron prácticamente de loca. Wow. Pero claro, años después llegó Darwin con lo mismo y fue como, wow, la revelación. Pero bueno, con el tiempo le ha dado la razón a Lady Mary Graham, ¿no? Y hoy en día la reconocemos. Invaluable, claro. Toda la razón, querido Javier. Y claro, como que con estos registros hoy en día tenemos como una mejor idea de cómo fueron estos terremotos. Pues ya podemos entender un poco, quizás no a ciencia cierta, pero cómo fue o qué pasó con el terremoto de 1822. Pero ya tenemos esto de las descripciones que eran como mirar nomás. Pero ¿sabes cuándo aparece recién el primer registro de un terremoto en Chile? ¿Cuándo? Una fechita. Tírate una fecha. Una fechita, un primer registro. Claro. Puta. Me pillaste. Ya, a finales del siglo XIX. Más o menos. Anda por ahí. Mitad. A mitad, mira. Sí, había llegado antes porque vino un caballero, bueno, no era un caballero solamente, vino un gringo llamado James Gillis, era un estadounidense, venía con una expedición. Entonces ellos trajeron lo que se conoce como un sismoscopio. Entonces, que no es un sismógrafo como estos que conocemos hoy en día y los típicos que hacen las rayitas, pero este sismoscopio en el fondo registraba el movimiento y digamos, como que te hacía unas rayas medias locas, ¿sí? Y tú no podías saber que ahí había ocurrido un terremoto. Y ese terremoto, ¿sabes cuál fue? Fue nada más ni nada menos que el terremoto de Copiapó en 1851. Ese fue el primer registro. El primer registro. Sí, el 2 de abril. Me imagino que este sismoscopio solamente era capaz de registrar estos eventos más grandes, ¿no es cierto? Claro. No andaba registrando como cositas chiquititas. Sí. ¿Y dónde lo colocaron? Lo colocaron en el Cerro Santa Lucía. Mira, ¿qué historia tiene ese cerro? Histórico total. Un cerro histórico para la sismología, al parecer. Sí, porque ahí en ese tiempo como que, bueno, no había como esto no había centro sismológico, pero había como, todo estaba junto, mezclado, así como observatorio astronómico, meteorológico, y ahí aprovechaban de hacer como cosas un poco sismológicas. Era bien experimental el cerro. Claro, sí. Mira, qué buena. Sí. Oye, pero yo tengo algo que agregar ahí. ¿Sabías que no fue hasta el año 1908, después del gran terremoto de Valparaíso de 1906 que azotó la zona central de Chile, en específico la ciudad Puerto, litoral Quinta Costa? Claro, eso sí que es Quinta Costa. Afectó Cuarta, Quinta y Sexta Costa, un poco más probablemente. Claro. Y en esa época el presidente Pedro Montt contrató a un francés. Era que no, ¿viste? Siempre los franchutes ahí metidos en la sismología chilena. ¿Y cómo se pronuncia? ¿Cómo se llamaba? Ay, me pillaste. De hecho, este francés hoy en día tiene una biblioteca, tiene un proyecto de convenios Chile-Francia, tiene de todo, está en todos lados. Su nombre es Ferdinand Montessus de Valor. Ferdinand Montessus de Valor.
Claro, con esa misma entonación. Claro. Y él fue el encargado de desplegar la primera red sismológica de Chile. Estamos Mm, hablando de inicios ya del siglo XX, ¿no es cierto? claro. Y esta fue 1908, claro. Sí, po, y hizo la tremenda pega. Po. Hizo la tremenda pega y tenía una Más. perspectiva genial ese caballero. En realidad montó muchos puntos de observación para entender cómo era la sismicidad chilena. Mm, ¿Sí? claro. Y sin ir más lejos, ya que estábamos hablando del Cerro Santa Lucía, precisamente colocó la primera estación sismológica en Claro. el centro de Santiago, en el Cerro Santa Lucía. Mira, Y que hoy en claro. día, sabemos, tiene toda una rica historia sismológica y de investigación bien experimental. Hoy en día el Cerro Santa Lucía tiene un recorrido importante, un recorrido Sí. histórico dentro de la ciudad. La ruta de los saberes. Ahí pasamos el dato para que vayan a ver. Exacto. Sí. Bueno, esa, claro, antes estaba el sismoscopio, pero esta era como la primera estación sismológica de calidad, como sismógrafo, Ría. como se conocen hoy en día. Sí. Tienes Claro. toda la razón, Javier. Pero bueno, esta red como que igual, yo lo que entiendo, se mantuvo por algunos años. Igual era bien grande, ¿eh? Desde Arica hasta... Bueno, no me acuerdo bien si había Arica en ese tiempo. Pero desde el Sí. extremo norte hasta el extremo sur, pasando por pueblitos muy chiquititos, y eran varias estaciones para ese tiempo, y era una red muy, muy connotada. Un visionario. Y sí, visionario total. Entonces, como que toda la razón. Aquí en este momento es cuando ya definitivamente se da el puntapié inicial a como la institucionalidad sismológica. Pero bueno, lamentablemente después de un tiempo, como suele pasar con estas cosas, claro, don Pedro Montt llegó, firmó y dijo, oh, terremoto, tenemos que crear esta cuestión. Pero con el tiempo se fueron olvidando un poquitito. Empieza a guatear. Sí, Sí. lo típico, ¿no? Sí. Somos un país reactivo, entonces Sí, claro, ponemos las lucas iniciales, pero oye, esto hay que mantenerlo. sí, Necesitamos dinero para mantenerlo. Exacto, entonces se fue perdiendo como esta capacidad o esta facilidad de detectar terremotos o esta capacidad de detectar terremotos. Pero lamentablemente los terremotos seguían ocurriendo. Venía después, no sé, el terremoto de Chillán en el 1939 o Punta Arenas en 1949, e incluso para el gran terremoto del 60. Ahí la red sismológica no era tan robusta como hubiésemos querido, o como quizás Montezut de Valor hubiese querido. Y así han seguido ocurriendo más y más terremotos, y con ello han pasado también los años de observación de terremotos en Chile hasta el día de hoy. ¿Y cuántos años serían ya entonces con todo eso? Más o menos, Mira, sí. son muchos años. Son muchos años. Muchos años. Pero, Sí. pero si consideramos el 1 de mayo de 1908 como la fecha inicial, Ya. cuando don Pedro Montt decretó la fundación del Servicio Sismológico Nacional, entonces se han cumplido 113 años de esta institucionalidad sismológica en Chile. 113 años al 2021. No es poco, no es poco, no es menor. No es menos. Sí. Bueno, y por eso mismo, Javier, hoy día tenemos a un invitado, pero de lujo, que ha estado en una etapa bien importante de toda esta historia. Digamos, no ha estado durante toda esta etapa, pero de los últimos años una transición bien importante. Pero más importante, ha estado ahí donde las papas queman, como dirían, ¿cierto? Ahí analizando sismo por sismo. De hecho, cuenta la leyenda que no hay sismo que ocurra sin que él lo sepa. Así, aquí no se mueve ni una placa, señores, dirían por ahí. Bueno, sin más preámbulos, hoy día les tenemos con nosotros a don Héctor Mazzone, alias más conocido como Don Tito, actual coordinador de la Oficina de Procesos y Análisis del Centro Sismológico Nacional, con quien queremos conversar precisamente sobre cómo se ha ido dando esta evolución de la sismología en Chile. ¿Cómo está, don Tito? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, por acá. ¿Todo bien? ¿Usted? Todo bien. Bien también. Qué bueno, qué bueno. Ahí en el trabajo, me imagino. El teletrabajo, ¿no? El teletrabajo. El teletrabajo, Sí. sin trabajo remoto ya. Llevamos un año, 3 meses o 2 meses en teletrabajo. Bastante, ha sido todo un desafío. Ya bueno, ya vamos a hablar de ese puntito precisamente más adelante. Pero queremos irnos un poquitito más atrás. Queremos saber cómo y a dónde llega usted más o menos. ¿Qué era este Servicio Sismológico Nacional? A donde usted llegó, no sé, hace varios años. Usted hace 49 años, si no me equivoco. No es menor. Exactamente, el 1 de mayo
de este año cumplí 49 años en el Servicio Sismológico o el actual Centro Sismológico. Así que cuando llegamos al primer servicio sismológico, bueno, gracias a un telegrama que me llegó muy tarde en la noche, invitándome a presentar mi postulación en el departamento de Geofísica de esos años. La Universidad de Chile, claro. Y ingresamos en marzo de 1972 como ayudante. Perfecto. Al servicio sismológico. Perfecto. ¿Y cuánta gente? ¿Cuánta gente había? Sí, ¿cuánta gente había más o menos? Habían varias áreas, pero el servicio sismológico en sí éramos 4 analistas de sismicidad. Era, qué sé yo, habían varios ingenieros de terreno, habían algunos ingenieros electrónicos, eran de terreno, deben haber unos 4, eran 2 ingenieros electrónicos, había algunos mecánicos, eran 4 mecánicos. Era bien variado entonces, bien variado. Uno de ellos era campeón de judo sudamericano. Había que tener cuidado entonces. El jefe de taller mecánico, porque todavía se estaban construyendo algunos instrumentos en el servicio sismológico que era en aquellos Made in Chile, digamos. Chilensis. Exactamente. Total. Mire, don Tito, acelerómetro. Entonces siempre estaba ligado a la parte de análisis, digamos al análisis y procesamiento de datos, ¿no es cierto? Yo llegué específicamente a eso, sí, era ayudante en la oficina le llamaban oficina de interpretación en aquellos años, y se encontraba a cargo de esa oficina, estaba Honorio Becker, era el analista que había llegado en los años 60, el año 66, 67, había llegado Honorio Becker. Se encontraba también Luis Alvear, que habían entrado 2 años antes que yo, el año 70, y estaba un español, Germán Auceré, un español que también estaba ahí, llegué yo a conformar ese grupo de 4 personas, era el ayudante de la oficina cuando llegué, y porque obviamente eso no se aprendía en ningún otro lugar excepto allí. Exacto, sí, esa era en la escuela. No había forma de aprender en otra parte, sino era precisamente ahí en Blanco 2085, Avenida Blanco, Encalada 2085. Era el único punto donde se podía aprender a hacer un análisis de registros sísmicos y de registros telesísmicos. Perfecto. Oiga, ¿y cómo era digamos, como el día a día ahí en esa oficina de interpretación, dijo usted, que hoy en día sería como la oficina de procesos y análisis, ¿cierto? Lo que hace la OPA, más conocida como la OPA en el CCN. Claro, esa era como les decía, el centro del servicio sismológico de esos años era un servicio, más bien funcionaba como un laboratorio de investigación o como un laboratorio para la facultad. No teníamos ningún sistema de emergencias ni sistemas de turnos. Claro. Simplemente funcionaba de acuerdo a cómo estaban las condiciones. Trabajábamos de lunes a viernes. Claro. En un horario de 8 de la mañana a un cuarto para las 5 de la tarde. Y lo que ocurría durante el fin de semana se atendía el día lunes. En ese año la responsabilidad mayor era teníamos la responsabilidad de cambiar los registros. Había papel que se incorporaba en tambores para poder tener registros. Perfecto. Entonces lo hacíamos nosotros de lunes a viernes y el fin de semana era el mayordomo. El mayordomo del edificio atendía lo que vivía en los edificios, atendía los cambios de registro. ¿Y eran cambios diarios entonces? Porque eran cambios diarios. Algunos teníamos que había que cambiar 2 veces al día. Tenían registro de 12 horas. Claro. Esos son esos famosos registros que uno ve como que ponen bien bonitos como para las noticias, ¿no? Esos registros en papel. Eran termosensibles. Ya. Eran termosensibles. Específicamente era la estación de Santiago. Teníamos un arreglo, era una estación completa, con vertical y 2 horizontales, en una estación Geotech de periodo corto.
y estaba siendo registrada entonces en tambores famosos, tambores helicorder y con registro termosensible. Claro, estos son como estos tambores que van girando, ¿no? Y que va... Exactamente. una agujita que va marcando, algo así, ¿no? Es una aguja con temperatura que está incidiendo sobre un papel con una solución. Es como los sistemas de fax. Ya, claro. Alcanzaron a conocer ustedes también los fax que eran termosensibles. Sí. Entonces, esta agujita arañaba una capa química que iba revelando entonces un fondo negro y quedaba el registro. Y luego también teníamos a cargo el cambio de papel a un instrumento péndulo cónico que se encontraba ubicado en el subterráneo del departamento de física. Un péndulo cónico, una masa de 2000 kilos. Además había un ajiwara, un instrumento japonés pequeñito que también le hacíamos cambio de registro. 2000 kilos. Teníamos que ahumar el papel y montar todo, era todo un tema. Había que extraer primero el registro que uno iba a cambiar, ¿no es cierto? Primero llegaba uno, preparaba el tambor, ponía papel, hacía el ahumado del papel. Una vez listo eso, se retiraba el que estaba terminando de registrarse y se fijaba. Se pasaba por una solución de alcohol y pez castilla o goma laca. Claro. Y luego se colgaba, se tendía a que se evaporara el alcohol y quedara entonces la goma laca adherida en el papel para fijar el registro y poder después hacer el análisis de esos registros. ¡Guau! ¡Qué loco! Suena como toda todo un mundo. Era el registro. Sí, experimentalmente era todo un laboratorio. Entonces, digamos, con todo este tema de los instrumentos, algo completamente diferente a lo que tenemos hoy en día. Claro, porque hoy en día tenemos, no sé, para uno como sismólogo nuevo o futuro sismólogo como... tenemos solamente las estaciones que son más bien compactas, son chiquititas, ¿cierto? Muchas veces, bueno, hay excepciones obviamente, pero en general son cuestiones bien portátiles. Pero claro, Don Tito nos cuenta estos sismómetros de 2000 kilos. 2000 kilos es una cuestión inimaginable, pero así era, ¿no? Me imagino cambiar una de esas estaciones. Uf. Cambiar el péndulo. No, y además hoy en día los datos los podemos, con un clic ya tenemos todos los datos. No, y tienen registro en tiempo real. Y en tiempo real más encima. Registros continuos y en tiempo real. ¿Cómo era en ese tiempo? Si queríamos procesar un sismo, teníamos que esperar que primero nos llegaran los registros. Cambiara la gente encargada en cada estación, cambiara los registros, revelara los registros fotográficos, los secara, los envolviera y los pusiera en el envío de bus. Por bus, ya. Yeah. Y el bus, teníamos al día siguiente los registros y recién empezábamos a procesar sismos de la zona de Antofagasta y juntábamos y hacíamos procesos. Imagínense usted la fineza. Teníamos estaciones en Santiago, claro, en Tololo y en Antofagasta y procesábamos sismos con esos datos. ¡Qué locura! Entonces había primero que llegar, estirar los registros, primero desenrollarlos porque se nos recogían porque venían semi-húmedos, entonces quedaban enrollados. Había que estirar eso y luego hacer análisis con lupa y reglas de alta precisión doble decimal. Wow. Toda una logística detrás. Y más o menos entonces en estos años, en los 70, 80, ¿cuántas estaciones estaríamos hablando? Así como lo que conté, en los años, unas 12 estaciones, algo así. Bueno, Chile desde un principio tuvo muchas estaciones. Claro. Teníamos, recuerden, cuando inició Ferdinand Montechi de Valor, desde Arica hasta Punta Arenas había estaciones de instrumentos mecánicos, ¿no? Y en los años ya 70, yo creo que eran del orden de entre 15 y 20 estaciones. Yeah. Contando estaciones de varios proyectos, había un famoso proyecto Novov que instaló estaciones, eran precisamente las estaciones instaladas en Tololo, Copiapó, Valdivia, Temuco. Eran estaciones fotográficas de 3 componentes, algunas eran solamente de una componente. Teníamos
componente vertical solamente. Y entre medio se instalaron otros instrumentos mecánicos. Habían instrumentos mecánicos en Copiapó, habían instrumentos mecánicos, péndulos cónicos o Bosch, instrumentos Bosch en Antofagasta, en Copiapó, habían en Temuco, había también en Valdivia, instrumento mecánico, incluso todavía conservan en Valdivia, ya lo tienen como museo en la Facultad de Ciencias, el instrumento mecánico que existió por muchos años. Y después, en los años 70 y algo, me recuerdo que personalmente cambié el registro de ahumado, lo cambié a tinta. Ya. Esa es una modificación ahí, un arreglo para que ese instrumento mecánico registrara con tinta y alcanzó a tener registro. Ese es todo un cambio de tecnología, digamos. O sea, suena medio rudimentario, dirán algunos, pero al final es cambio de tecnología, claro. Exactamente. Sí. Oiga, y bueno, nosotros sabemos que las comparaciones a veces son media odiosas, pero en realidad la sismología en Chile siempre ha sido como la top en Sudamérica, digamos. ¿Cómo era la cosa ahí comparando con los vecinos? Sí, sí, hubo momentos, como digo, momentos difíciles, bueno, que se provocó un bajón, porque en los años 72, cuando yo llegué, venían llegando muchos de vuelta con sus doctorados. Claro. Y eso hizo que se organizara con proyectos con la Organización de Naciones Unidas y otras instituciones, el PNUD, el Departamento de Geofísica comenzó a dar el magíster en geofísica. Y vinieron de Centroamérica y Sudamérica, se fueron a hacer sus posgrados acá al Departamento de Geofísica. Gente de Argentina, de Colombia, de Ecuador. Fueron en los años 72 y 73, alcanzaron a conseguir digamos, un magíster varias personas. Claro, de Sudamérica en general. Entonces Chile sí, en esos años tenía un equipo de sismólogos enorme y de gran calidad. Don Armando Cisterna, don Raúl Madariaga, claro. Estaba Lautaro Ponce. Solamente eminencias estamos hablando. Que hay que decir lo que muchos de ellos. Bueno, y está Don Tito también ahí detrás. En esos años yo era el ayudante. Y estaba aprendiendo. Nacía una estrella, dirían algunos. Don Tito entregaba la materia prima. Claro, sí. Y hoy en día, ya estamos hablando igual usted nos comentó, había harta gente en este Servicio Sismológico Nacional, pero hoy en día ya la cosa ha cambiado harto, ¿no? Hoy día hay harta gente trabajando en lo que es ahora el Centro Sismológico Nacional. Sí. Claro, el primero era elevado, luego, como les digo, el año 73 se fue mucha gente. El Servicio Sismológico que dejó de fabricar instrumentación, desapareció el taller mecánico, absolutamente, solamente quedaron 2 ingenieros electrónicos, más el jefe del servicio, más los analistas, más alguien que trabajaba todavía en un grupo en computación. En esos años trabajábamos con el computador gigante, recuerden ustedes, el IBM 340 y era un piso completo. Había también gente en computación, teníamos que manejar la máquina perforadora de tarjetas para introducir los análisis que se habían hecho de todas estas estaciones, que los traspasábamos las lecturas a tarjetas codificadas para poder después perforar las tarjetas computacionales y llevarlas al mainframe y procesar estos eventos. ¡Wow! Hacían procesos en ese computador, pero también hacíamos, la mayoría de los procesos en la emergencia eran procesos manuales. A manito, ¿no? Claro. A mano, teníamos que calcular todo, teníamos que calcular a mano tiempos de origen, tiempos de recorrido, tiempos de semerpelo, todo, claro. Exactamente, todo a mano. Y luego trazar en mapas manualmente y ubicar los eventos. Esto era todo un arte, entonces era realmente un arte de la sismología. Y soñábamos en esos años tener un mapa donde se nos prendiera una luz y apareciera el hipocentro. Lo que ustedes entran a la OPA
a la oficina de procesos y análisis del Centro Sismológico y pueden ver estos mapas que están apareciendo los hipocentros, los mapas sin ningún problema. Eso era un sueño en los años 72, 73, en las décadas de los 70. Para que vean, los sueños se hacen realidad. Los sueños se hacen realidad. Exacto. Sí. Decíamos, algún día tendremos eso. Ya vendrá, ya vendrá. Qué bonito. Es loco pensar que, claro, todo ese trabajo que usted nos comenta, don Tito, que realmente me imagino eran horas, no era una cuestión que se hacía en unos minutos. De hecho, eran días, desde que se envían los registros hasta que ustedes obtenían la localización de un sismo, ¿cierto? Que es algo que hoy en día parece tan natural y que para la gente está en ¿cuánto? En 5, 20 minutos a lo más. Claro, en esos tiempos se tardaba mucho más, porque las tecnologías no lo permitían. Pero sí, ¿no? Es increíble el avance de las tecnologías y de cómo ha ido avanzando. El récord estaba en 35, 40 minutos hacer todo. Buen dato ese. Oiga, pero esta época de estos 70, 80, a usted, bueno, le tocó el terremoto del 85, me imagino, y todas las réplicas, o sea, y todo el enjambre que hubo antes. Sí, le tocó todo esa. Hubo otros terremotitos, el terremoto de San Juan el año 77, el año 75, un terremoto en La Mocha, varios sismos que no fueron tan grandes como el del 85. Claro. Exactamente, el 85 fue realmente un monstruillo. Impresionante. Teníamos una sala de instrumentos, adhería a donde estaba la oficina de análisis o la oficina de interpretación de esos años, y estaba en la instrumentación, se había instalado ya en el 85 la red del año 80, que eran estaciones telemétricas. Teníamos del orden de 12, 14 estaciones en la zona central, transmitidas en telemetría, y se registraban en esta sala de instrumentación, y el registro era registro tinta. Y cuando llegamos era impresionante. Se habían destruido todas las agujas. Me imagino cómo estaba el despelote. Está la aceleración de la aguja que se destruía en el aire y quedaban las mangueritas tirando tinta, las paredes chorreando tinta, los instrumentos chorreando tinta. Tuvimos que hacer un trabajo realmente enorme ahí para poder limpiar todo eso y poder restablecer los registros, porque era difícil. Tuvimos que apagar los instrumentos. Sí. Porque era imposible trabajar con ellos en funcionamiento, porque los motores, los PEM motors se llamaban, los motores de registradores, no paraban. Wow. Tuvimos arreglado, estuvimos prácticamente todo el primer día sin poder hacer análisis, porque perdieron todo ese tiempo. De sismos. Era tal la cantidad de sismos que era imposible poder leer algo entre medio de un registro a tinta. Wow. Era una mancha completa, continua, de 12, 15 horas. Increíble. Y a eso sumando los precursores que tuvo, que eran del orden de 400 y tantos precursores los días antes del terremoto. No, tenían realmente una mancha de tinta. Exactamente. Una mancha de terremotos. Una mancha de terremotos, exacto. Oiga, don Tito, y bueno, este servicio sismológico que era como te mencionaba, era una oficina, un laboratorio que trabajaba lunes a viernes, ¿cierto? Era horario de oficina. Después se transformó en este Centro Sismológico Nacional, que ya es un poquito otra cosa, ¿no? Es 24/7, a toda hora. Y claro, ¿no? Ya no se demora, no hay que esperar el registro que venga en bus, sino que llega por telemetría, ¿cierto? Digamos, las tecnologías avanzaron. Este salto, ¿cuándo fue y cómo fue más o menos esta transición? Los saltos empezaron el año 2000 en realidad. Ya, ahí ya se venía un poquito. Yo creo que donde hemos llegado al pic, el primer pic de estaciones lo tuvimos entre el año 2000 y el 2010. Ya. Llegamos a tener el año 2000 58 estaciones, más 11 estaciones que no eran con montaje en telemetría ni en señal telefónica, eran 11 estaciones de acelerómetro. Eran instrumentos SMA1 que se habían transformado en QDR. Y esas 11 estaciones estaban instaladas en la zona central, que fueron esas 11 estaciones que registraron el terremoto de 1985, acelerógrafos. Claro. Sí. Hicieron algunas tesis con esos trabajos, fueron un registro importante de aceleraciones
en el área. Eran entonces estas 58 estaciones, habían estaciones, la mayoría eran del orden de 25, 28 estaciones de periodo corto. Ya. Y periodo corto, bien corto algunos, porque se trabajaban con estos sensores SM6, que eran sensores digamos, de 5 Hz, de 4 Hz de ese orden, y claro, eran geófonos básicamente, pero nos servían y estaban construyendo después del año 2000 con la llegada a la jefatura del servicio de Carlos Aranda. Se empezó este proceso. Él era ingeniero electrónico y había estudiado también sismología en Noruega. Trabajaba en la Universidad de Noruega y precisamente en el área de sismología. Claro. Y se vino a Chile. Entonces empezó a construir estos aparatitos y eran 3 de estos geófonos, y se hacía una instalación de sensores tridimensionales, verticales y 2 horizontales. Y estos se transmitían por vía telefónica. Claro. Una señal telefónica, entonces se conectaba a todo el sistema, y trabajábamos con el sistema noruego de Seisan. Claro. Ahí. El Seislo era el sistema de adquisición, se montaba el computador entonces en un módem telefónico y se transmitía entonces los datos cada vez que el servidor principal en Santiago preguntaba por información. Claro. Por vía telefónica, se conectaba al teléfono, discaba y empezaba a recoger y transportaba información que eran ventanas de tiempo, eran los triggers. Claro. O los disparos que se hacían de lo que supuestamente era un sismo registrado, basado en el análisis de las amplitudes, ¿no es cierto? Literalmente le pegaba un telefonazo para preguntarle si es que estaba temblando. Exactamente. Entonces la mayoría de las estaciones estaban instaladas de esa manera. Habían algunas por internet, ya en los años 2000, y habían algunos bandas anchas, eran pocos, del orden de 4 bandas anchas, que eran los primeros bandas anchas. Claro. Oiga, don 3 o 4. Qué buena. Don Tito, y ese cambio, esa transición que nos comenta, por ejemplo, nos ha dicho, no, hoy día es muy diferente, pero en realidad, ¿cómo es hoy día? Hay muchos auditores que no tienen conocimiento de cómo funciona hoy en día el nuevo ahora Centro Sismológico Nacional. Sí. Hoy día funcionamos con más de 100 estaciones, 110 estaciones de ese orden. El 60% de esas 110 estaciones es satelital. Nosotros somos administradores de nuestro ancho de banda digital satelital. Cada estación de esas 60 tiene una antena que está transmitiendo información al satélite. Cada una de esas estaciones posee en sí un instrumento banda ancha de 3 componentes tridimensional, claro. 1 vertical y 2 horizontales. Tiene 3 instrumentos acelerométricos tridimensionales también. Claro. Y tiene una estación también de geodesia, lo que es conocido como GPS y actualmente se llama GNSS. Claro. Instrumentos geodésicos que miden el posicionamiento o la deformación también de la corteza. Entonces está todo bien controlado. Todas estas estaciones están equipadas con esto. Adicionalmente, el resto de las estaciones se está llegando por otros caminos. Por ejemplo, tenemos una red que viene por el sistema de Internet de la DGAC, claro. De la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la única Internet que quedó en pie en el año 2010. Entonces estamos asegurados. Entonces, la DGAC tiene una Internet muy segura, entonces nos llega información también por allí. Y hay otras que llegan vía 4G, que son las menos, 4G transmitidas, en general eso es lo que tenemos. Y eso es bastante robusto y nos permite funcionar en tiempo real y entregar información antes de los 5 minutos. Entonces, digamos, las comunicaciones realmente avanzaron, no queda ninguna duda. Tenemos unas 100%. Lo importante aquí en el fondo fue el avance de las telecomunicaciones, que se volvieron muy, muy robustas. Pero, don Tito, y yo creo que, claro, hasta ahora todo iba normal, ¿cierto? Hasta el año pasado. Digamos, como el funcionamiento del CCN, todo se había vuelto un barco más o menos estable, pero llegó la pandemia y me imagino que causó un poquitito de estrago, ¿no? ¿Qué pasó en el CCN ahí? Porque la logística tiene que cambiar. De hecho, vimos que hace poco salió un paper, un artículo científico donde comentan un poco estos desafíos. No sé si nos puede contar un poquitito. Sí, obviamente esto nos sorprendió.
y pudimos aprender muchas cosas con esta pandemia. Hasta ahora hemos tomado los resguardos necesarios. Perfecto. Y las estaciones, hubo una pérdida, de acuerdo a este mismo trabajo que tú mencionabas, Alejandro. Alejandro Sebastián. Estos trabajos mencionados, tuvimos una pérdida por falta de mantenimiento en las estaciones del orden de un 5% pero no es nada. De las estaciones. Y menos mal, que realmente no fue tan absolutamente crítico. Hemos podido funcionar durante todo este año que ya ha pasado, que ha habido trabajo remoto y ausencia de los trabajos, especialmente el equipo de terreno que tiene que viajar a lo largo de todo el territorio nacional, y la pandemia le evita eso porque hay sectores donde está prohibido el acceso y exacto, no se puede acceder. La zona en cuarentena y ya hay problemas. Claro. Exactamente. Entonces se ha hecho un trabajo realmente fuerte para, en cuanto se puede, hacer mantenciones, los puntos críticos. En cuanto al área de análisis, a la oficina de proceso y análisis, al comienzo tomamos resguardo inmediatamente y dijimos no podemos trabajar todos. No, claro. Entonces aquí hay que despejar el área para que trabaje el personal necesario. Y objetivamente, pensando en un buen respaldo, dijimos vamos a dejar solamente en esta oficina donde trabajábamos normalmente, estuviste en algún momento tú ahí, Alejandro, trabajábamos 7 personas, 8 personas, quedaron 2 personas trabajando. Ya, perfecto. Lo justo y necesario. Solo 2 personas, 2 analistas. Claro. Exactamente. ¿Y qué hicimos con esos 2? Esos 2 son personal, va a ser siempre fijo, por turno. O sea, de los turnos de 12 personas se redujo al sistema de turnos de 8, 2 por turno. Ya, perfecto. Y entonces el tercero se habilitó con computadores a estos terceros para que trabajaran desde sus casas en vía remota. Teletrabajo como... Y conectados a través del sistema de internet, están trabajando en vía remota. Entonces, y eso nos ha funcionado hasta ahora sin ningún problema. Hemos logrado cumplir con los tiempos. Mayoritariamente, sí. Todo lo hemos notado, sí. Sí, don Tito, usted nos decía que ahí por los años 70, cuando estaba comenzando, se imaginaban con una pantalla que prendiera luces cada vez que hubiera un terremoto. ¿Qué espera usted ahora a futuro? O sea, ¿qué nuevas tecnologías imagina? Porque, como para que vayamos cerrando, digo yo. Creatividad, así que me imagino que se va a cumplir en los próximos 20 años, 30 años quizás. ¿A dónde apuntan? Eso es. Bueno, eso ya ha comenzado. Ha comenzado y nosotros siempre, y no es broma, en los años 70 y algo, 75, tomando un café a la hora de almuerzo, pensábamos en que alguna vez íbamos a ser reemplazados. Nosotros éramos los analistas. En los años, de verdad, en la década del 70 y del 80 lo conversamos mucho, que en algún momento íbamos a ser reemplazados porque los sistemas iban a poder picar los tiempos de riego en forma automática. Y esto ya está sucediendo. En Chile no tan rápido, porque realmente requiere de hartos fondos la inteligencia artificial. Claro. Sí. Y para allá estamos apuntando. Hay muchas ideas, muchos proyectos. El poder contar con esta inteligencia artificial es una herramienta que va a permitir acelerar los procesos de emergencia, específicamente. Pero yo soy un confiado de que como seres humanos somos muy difíciles de reemplazar en lo que tiene que ver con decisiones en el momento de la emergencia. Sí, definitivamente. Poder entender que existen incidencias y efectos especiales en todos los sistemas, digamos, tanto electrónicos como computacionales. Claro. Entonces, se va a reducir muy probablemente el número de personas haciendo análisis, pero siempre vamos a tener a alguien ahí que va a estar va a tener que tener la parte presencial y tener la última palabra frente a la parte humana, en el fondo, tiene que estar. Yo creo que lo que va hacia futuro es esto. Precisamente la tendencia a la inteligencia artificial, los sistemas absolutamente automatizados para acelerar los procesos de la toma de decisiones. Perfecto. Pero como usted dice, siempre va a faltar un ojo humano ahí que
Sí, pero va a tener que estar, va a tener que estar ese Tiene humano. que estar, sí. Bueno, la observación de los terremotos nació desde los humanos, así que de los humanos va a tener que estar ahí Exactamente. para siempre, no queda de otra. Sí. Bueno, don Tito, yo creo que con esto vamos terminando entonces. Ya nos queda más o menos bien claro cómo ha sido esta evolución, este desarrollo del servicio sismológico a centro sismológico, de esta institucionalidad sismológica, ¿cierto? Es bien sorprendente de repente como darse cuenta de cómo eran las cosas antes y cómo es ahora, de lo bueno que es ahora y los grandes cambios que hubo. Muchas gracias, don Tito. Sí, agradecemos infinitamente en nombre de todos los auditores haber compartido tanto conocimiento yo diría que esto fue un 10%, fue un Snapchat pincelada. Sí. de todo lo que Don Tito almacena ahí, todas las historias que sabe. Sí, así que agradecemos Muchas enormemente. gracias a ustedes. Que esté muy bien y que le vaya muy bien. Chao, chao. Igualmente estamos en contacto. Chao, chao. Y así, Javier, entonces vamos terminando nuestro programa de hoy con esta interesantísima conversa con Don Tito. Que estuvo buena. Estuvo bueno el cumpleaños, sí. Bueno. No, nos enteramos ahí de varias cosillas de la sismología de aquellos tiempos. ¿Ah? Era bien distinta la cosa y uno puede ver cómo cuesta dimensionarlo, sí. Cuesta dimensionar cómo ha avanzado esto durante todos estos años. Sí, igual es avanzado, digamos, en pocos años, comparado a otras ciencias, ha avanzado harto. Entonces, pero no, todo un gran avance. Así que felicitaciones nomás, porque como dijimos, estamos de cumpleaños en el mundo de la sismología, así que nada más ni nada menos que feliz cumpleaños para la institucionalidad sismológica. Buena manera de celebrarlo, con más terremotos. Buena manera. Pero Sí. bueno, la cosa no termina aquí porque cada día está temblando. Está temblando, claro. Está temblando. Si Sí. quieren mantenerse al tanto de todo esto y más, Síganos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram en la cuenta Está Temblando, con doble O al final. y bueno, nos escuchamos. Así que queden atentos para nuestro próximo capítulo porque les traeremos más sorpresas. Que estén bien. Chau, chau.